Vamos a continuar con este tema. Espero que los que no hayan asistido a clase cuando vimos este tema, cuando lo iniciamos, pongan atención y pues los que ya lo habían visto, pues para que recuerden un poquito. Bueno, veíamos que los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados solamente por dos elementos, carbono e hidrógeno. No tienen otro elemento más, solamente esos dos elementos. Y de estos dos elementos se forman estas grandes ramas que son los alifáticos y los aromáticos. Bueno, en esta imagen podemos ver que tenemos un carbono unido a varios hidrógenos. Esta es la estructura de los hidrocarburos. ¿Okay? También veíamos que los hidrocarburos en sí son lo que es el petróleo y el gas natural. Ya veíamos también sus derivados, que son bastantes. Pero bueno, volviendo al mapa, tenemos dos grandes ramas, dos grandes familias de los hidrocarburos, que son los alifáticos y los aromáticos. Les vuelvo a repetir, todo esto solamente está formado por estos dos elementos, ¿sí? Dependiendo de cómo se organicen, de cómo se enlazan, es cuando vemos que ya son alifáticos, que ya son aromáticos, ¿sí? Los alifáticos, que son en los que nosotros nos vamos a enfocar, son los que están unidos entre sí por enlaces simples, ¿sí? No sé si recuerdan que yo les había comentado. Agreguen una línea, agreguen dos líneas, agreguen tres líneas. Esos son los enlaces simples y es lo que vamos a estar viendo, porque de los alifáticos se deriva algo muy importante que son los acíclicos. Y aquí viene los alcanos, alquenos y alquinos, que son los que nosotros vamos a estar viendo, estos hidrocarburos, que son enlaces simples. Los alcanos que tienen un enlace simple, los alquenos que tienen dos enlaces simples también, y alquinos tres enlaces. Aunque veamos que tienen más enlaces, siguen siendo enlaces simples y siguen siendo alifáticos. Los acíclicos, que son parte de los alifáticos, los alicíclicos, perdón, alicíclicos, son compuestos orgánicos que contienen anillos de carbono. Aunque están formados por estos mismos elementos, ya forman anillos y ya son un poquito más complejos y su estructura es más compleja y ya son llamados de otro modo y ya derivan otros productos, ¿ok? Al igual que los aromáticos, que son compuestos orgánicos que contienen una estructura cíclica de carbono llamada anillo aromático. Estos no los vamos a ver a profundidad, pero también son hidrocarburos y su estructura es un poquito más compleja, no es tan sencilla como la que vamos a ver de los acíclicos, ¿sí? Los alicíclicos también no los vamos a ver a profundidad, solamente los vamos a enfocar en los acíclicos. También les había comentado que vamos a estar viendo de estos su nomenclatura, su fórmula orgánica y su fórmula semidescondensada, ¿verdad? Bueno, de igual forma les agregué aquí gráficamente los acíclicos, ¿sí? Acuérdense, enlace simple, un solo enlace es alcano. Si tiene dos enlaces, es alqueno. Si tiene tres enlaces, es alquino, ¿ok? Y siguen siendo alifáticos. Ok, continuamos. Vamos a empezar con la nomenclatura. La nomenclatura es cómo nombramos nosotros a estos hidrocarburos dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan. Aquí podemos encontrar una fórmula química. Si se dan cuenta, solamente tiene los elementos que les comentaba, carbono e hidrógeno, ¿sí? Vamos a nombrar a esta cadena, a esta fórmula química. Para eso, pues, vamos a irnos guiando por una serie de pasos. El paso número 1 va a ser tener a la mano esta tabla de prefijos.
la cual depende del número de carbonos para el prefijo que vamos a nombrar. Si tenemos un carbono, se va a llamar met. Si tenemos 2 carbonos, se va a llamar et. Si tenemos 3, prop. Y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de carbonos que tengamos. Ese es el paso 1. Ya tenemos nuestra tablita. Ahora vamos a lo que sigue. La terminación. Dependiendo de qué enlace tenga, va a hacer su terminación. Por ejemplo, acuérdense que el alcano solamente es enlace simple, alqueno enlace doble y alquino enlace triple, ¿sí? Entonces, si solamente tiene un enlace, su terminación va a ser ano. Por ejemplo, aquí, si se fijan, esta fórmula química solamente tiene enlace simple, solamente tiene una línea. Si en algún lugar tuviera otra línea, entonces ya estaríamos hablando de un alqueno. Y si tuviera 3, ya estaríamos hablando de un alquino, ¿sí? Entonces, para este ejemplo que les estoy poniendo aquí, solamente tiene enlace simple, entonces su terminación va a ser ano, ¿sí? Ok. Y otra cosa, el tercer punto que hay que tener en cuenta que es un sustituyente que siempre va a terminar en il. Este ahorita lo vamos a ver, ahorita se los explico más a fondo. Bueno, ahora sí vámonos con el cuarto paso. Es identificar la cadena principal. ¿A qué me refiero con cadena principal? Miren, tengo la fórmula, voy a analizar una cadena principal. ¿Qué quiere decir? Que sea algo así, ¿sí? La cadena principal va a ser la que contenga más carbonos, ¿sí? Aquí puedo hacerlo de dos formas, como la que hice ahorita, y tendría solamente 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? El objetivo de esta es que la cadena sea en donde tenga más carbonos y que sea lo más recta posible, ¿ok? Entonces aquí ya identifiqué mi cadena principal, ¿ok? Y de aquí voy a contar los carbonos. Ese es el paso que sigue. ¿Cuántos carbonos tengo en mi cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tengo 5 carbonos. Entonces, ¿cómo se va a llamar eh, la cadena? Vámonos a los 5. Pent, perdón. Pent. Ok, pent. Lo voy a escribir. Se ve bien pequeñito, pero lo voy a poner. Pent. ¿Y su terminación cómo va a ser? Si es un alcano, ano. Pentano. Le voy a cambiar el color para que se vea la diferencia. Le voy a poner azul. Ok. Bueno, se cambió todo. Se cambió todo, pero bueno. Pent es los carbonos que hay y la terminación ano es el tipo de enlace. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora debo nombrar el sustituyente. Yo debo de nombrar todos los carbonos que hay aquí. Aquí me falta uno, si se fijan. Me falta este. Para nombrar lo que tengo que hacer es contar los carbonos. ¿Sí? Contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo puedo contar incluso al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En qué me voy a basar para elegir cómo lo voy a contar? Tiene que estar más cercano al sustituyente, al sobrante. ¿Sí? Por ejemplo, empiezo de aquí. 1, 2 está más cercano a este sustituyente. Si yo empiezo de acá, va a estar más alejado, va a estar en el número 4. Entonces me voy a quedar con los primeros que escribí, los de arriba. Ok. De ahí, ahora entonces voy a agregar el número 2. 2,
2. Y ahora, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 1, met, 2, met. Y acuérdense que les dije en el sustituyente, siempre va a terminar en il. Siempre. Met, il. Entonces, el nombre de esta cadena sería 2-metilpentano. ¿Ok? Esto es la nomenclatura. Esto es lo que vamos a estar viendo. Nombrar a estos hidrocarburos y dependiendo de su terminación, dependiendo de su tipo de enlace, dependiendo de sus carbonos. ¿Sí? Y pues aquí está. Este sería el nombre final, 2-metilpentano. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Ahora tengo esta fórmula. Acuérdense de que lo primero que tenemos que hacer pues es tener a la mano la tabla de prefijos para los números de carbono. Segundo, pues tener igual a la mano esta pequeña tablita de las terminaciones para los diferentes tipos de enlace. Y pues igual, tener a la mano la terminación para el sustituyente il. Ok, ahora sí, siguiente paso es identificar la cadena más larga. Acuérdense de lo que les había comentado, es la que tenga más carbonos. Aquí, ¿cuál creen que sería? Si yo elijo esta, fíjense bien, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos a ver si hay otra que esté más larga. No tiene que ser interrumpida, eso sí. Por ejemplo, que aquí y luego la quieran agregar con esta de acá, no. No tiene que ser, tiene que estar que no sea interrumpida. Ok, miren, aquí vamos a analizar esta. Aquí hay una, miren. De aquí, nada más porque no puedo, esto no me permite seleccionarla así toda, pero esta pudiera ser. Miren, aquí. Aquí parece que está interrumpida, pero no está interrumpida, nada más porque no me permite dibujar más allá de este cuadrito. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a hacer así. Esta cadena, vamos a contar cuántos carbonos tiene. ¿Ok? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 carbonos. Acuérdense que la cadena principal debe ser la que tenga más carbonos. Entonces la otra pasada tenía 1, 2, 3, 4, 5, tenía 6. Y si yo selecciono así, esa también pudiera ser una forma. Pero ¿cuántos carbonos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Entonces la cadena más larga es esta. La voy a dejar así, a ver si no nos confundimos, así. Porque el otro se ve medio chueco. Así, lo voy a dejar así. Ok, entonces esta es mi cadena más larga. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 carbonos. Ok, entonces lo que sigue es identificar cuántos carbonos tiene. Ya nos fijamos que tiene 7. Entonces su prefijo va a ser ept. Sí, lo escribo. Ept. Ok. Ahora la terminación. Vamos a ver cuántos enlaces tiene. Más bien, ¿qué tipo de enlace tiene? Que es simple, ¿verdad? Tiene simple. Entonces, terminación ano. Ept, ano. Ahora lo que sigue es nombrarlos. Enumerarlos, perdón. Hay que enumerarlos, acuérdense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí no se puede muy bien. Y 7. Ok. 7. Ok. Acuérdense que les había comentado que los podemos nombrar también de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acuérdense que el sustituyente tiene que estar más cerca de cuando iniciamos el conteo.
Entonces, por ejemplo, aquí hay dos sustituyentes, ¿ok? Entonces aquí empiezo 1, 2, 3. El primer sustituyente quedaría en el 3. El segundo sustituyente, si lo hago de este lado, 1, 2, 3, quedaría también en el 3. Entonces aquí no importa en dónde comienza la numeración, ¿sí? Entonces, bueno, ya dejo la numeración así. Acuérdense, vamos a agregar lo que sigue para los sustituyentes, para agregar la terminación. En este caso, como tengo dos sustituyentes, voy a poner en donde quede, voy a agregar el número en donde quede el primer sustituyente. Por ejemplo, va a ser 3, el otro queda en el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Cada uno tiene un carbono, Met, acuérdense, met, por el carbono que tiene, es un carbono, met, y acuérdense que todos los sustituyentes terminan en il, entonces es metil. Y así quedaría la nomenclatura para esta fórmula. 3, que es en el número que está en el primer sustituyente. 5, en donde está el siguiente sustituyente. Met, porque solamente tiene un carbono. Y la terminación il para todos los sustituyentes o los residuos. Y ept, porque tenemos en la cadena principal 7 carbonos. Ano, porque porque solamente es un enlace simple y es un alcano. Entonces el nombre para esta cadena, para esta fórmula, es 3,5 metil heptano. Y aquí para el final en este le puse 2, pero es 3. 3,5 metil heptano. ¿Sí? Déjenme le acomodo aquí. 3,5 metil heptano. Y ese sería todo, esto sería todo. Espero que nos hayan confundido. Y pues vamos a reafirmar un poquito más con los ejercicios que estemos haciendo a distancia.